Para la biela, esta va a tener pues la forma que podemos ver aquí en pantalla. Tenemos este orificio pequeño en el cual va a ir conectado hacia el perno de la biela, el perno del émbolo que acabamos de diseñar, y la ranura más grande pues es donde va fijo a el cigüeñal, ¿sí? Tenemos los tornillos que se encargan de mantener en una sola pieza y que no se vaya a desprender cuando está cuando está sometido a los diferentes movimientos, la tapa de la biela. Aquí en medio, justo aquí en medio, no sé si se alcanza a ver, estas pequeñas medias lunas que podemos ver aquí están seccionadas ya que esta tapa se desprende y queda pues a la mitad. Estas medias lunas se conocen como metales, ¿sí? Esos metales van a servir, bueno, en primera son de un material más blando que el resto de la biela y van a servir para que cuando esté trabajando en su rango normal de operación, la biela, cuando esté sujeta al cigüeñal y se encuentra girando, la fricción que se genera entre estos dos no se transmite, bueno, por medio del aceite. Aquí va una pequeña película de aceite en medio de los metales y del cigüeñal. Eh, no se genere tanta fricción de manera que no se pueda dañar el resto del componente, el resto del cuerpo de la biela. ¿Sí? Entonces, una vez que ya tengamos dimensionada nuestra biela, ya sabemos que esta pues son a la mitad. Esta es la tapa de la biela, bueno, se desprende. También le van a poner sus pequeños metales, ¿no? Ya que conforme la diseñemos, van a poder darse cuenta que va a quedar una pequeña separación entre el cigüeñal y la biela. Y bueno, esa separación va a corresponder a el pequeño espacio en donde entran los metales. Estos tienen alrededor de 1.5 a 2 milímetros de espesor. Pero bueno, regresando a la biela, bueno, tenemos esta sección, esta figura, y bueno, vamos a tener las diferentes dimensiones, ¿sí? Vamos a tener el diámetro del perno exterior, el diámetro del perno interior, ¿sí? Esta dimensión pues ya la tenemos, ¿no? Porque aquí es donde entra el perno que acabamos de calcular, ¿sí? El perno que acabamos de calcular. Posteriormente tenemos el H1. El H1 hace referencia a lo ancho de nuestra biela. Vamos a tener H y vamos a tener H2. Regularmente las bielas, como podemos ver, aquí tienen diferentes dimensiones en las diferentes secciones, como podemos ver aquí. Bueno, aquí está recto, pero en realidad la parte en donde va el perno es un poco más angosta que la sección en donde se conecta al cigüeñal. Bueno, entonces de esta manera calculamos el ancho de la biela en las diferentes secciones. Ahora, el largo de la biela, L, si recuerdan, el largo de la biela ya lo calculamos pues desde el primer dimensionamiento, ¿no? Ahí calculamos nuestra L, que para algunos pues llega a ir desde los 20 centímetros hasta los 28, 29 centímetros. ¿Sí? Entonces, el largo de la biela va de centro a centro de los dos, de las dos conexiones, ¿no? Del perno y del cigüeñal, ¿sí? Posteriormente, en la parte inferior vamos a tener el diámetro del cigüeñal, ¿sí? Y el diámetro exterior de la parte del cigüeñal, ¿sí? Esas van a ser pues básicamente las dimensiones principales que nos van a permitir a poder dibujar una biela completamente, ¿sí? Bueno, como les comentaba, esta sección es la que se conecta a el cigüeñal y bueno, al estar girando pues nos va a provocar el movimiento ascendente y descendente de la biela. Como podemos ver, el cigüeñal tiene unos pequeños orificios, en cada uno de estos tiene unos pequeños orificios
y esos orificios me van a permitir la lubricación de mi conjunto. De igual manera, por acá las bielas deben tener también los mismos orificios para poder este, permitir el paso del aceite y que de esta manera, como les comentaba, se genere una pequeña película de aceite entre los metales y el cigüeñal para que no se genere, si no se genere fricción al estar rozando pues metal con metal, ya que si llega a suceder esto, pues se va a fundir prácticamente eh, el metal, ¿no? Por eso cuando algún motor se queda sin aceite, no tiene la lubricación suficiente y de esta manera, al estar en contacto directo, se genera demasiada fricción, se funden los metales y bueno, se llegan a romper, ¿no? Se llega a romper los metales y posteriormente genera rebabas que son lo suficientemente grandes como para poder dañar el resto del sistema y bueno, por eso se puede desvielar un auto, ¿no? Un motor. Ah, bueno, entonces para la biela vamos a tener estos, estos componentes. Eh, la parte donde va el perno y la parte donde va el cigüeñal. Bueno, aquí está al revés, pero bueno. Eh, entonces, de igual manera, el espesor, el espesor que tiene la biela en la parte donde se conecta al cigüeñal es un poco más grande que el espesor en donde se conecta al perno, ¿sí? Entonces, estas van a ser nuestras variables y bueno, el cuerpo, el resto del cuerpo de la biela también va a tener, tiende a tener diferentes espesores, ¿no? Entonces, estos van a ser los diferentes BC, B2, B, B1 y BP, donde recordemos que el subíndice P quiere decir que es el lado del perno y el subíndice C es el lado del cigüeñal, ¿sí? Para calcularlos entonces, las fórmulas van a ser las siguientes. Eh, para calcular la B, recordemos que la B es este espesor. Va a depender si su biela es menor a 20 centímetros o si es mayor a 20 centímetros. Si es menor a 20, el B va a ser 5T y si es mayor a 20, va a ser 6T. La H, posteriormente aquí prácticamente todos van a estar en función de este espesor de la biela, ¿sí? Entonces, la primera H, que corresponde a este ancho de la biela, ¿sí? Va a ser 1.65 del espesor principal de la biela. Posteriormente, B1 va a ser 1.085 de B, B2, 1.3 de B, BP, que es el espesor del perno, 1.56 de la B, y el espesor del lado del cigüeñal va a ser 1.8. El diámetro del perno, bueno, el DP que corresponde a la biela es este. De igual manera, debe ser un poquito más grande que el diámetro del perno. ¿Por qué tiene que ser más grande? Bueno, el perno, en esta sección, sí, en esa sección, también debe llevar su correspondiente metal, como en esta parte, ¿sí? También debe llevar un pequeño anillo de un metal diferente para prevenir la fricción entre ambos materiales del cigüeñal y de la biela, ¿no? Entonces, para el DP, perdón, va a ser el diámetro, bueno, va a ser el D de nuestro perno, que recordemos que era 1/4 del diámetro, más HH, ¿sí? HH va a ser la holgura y esta va a corresponder a 0.5 milímetros, ¿sí? Va a ser la holgura y bueno, esa holgura corresponde a el espesor de los metales. Bueno, posteriormente tenemos el DP externo, que es este, ¿sí? El DP externo, ese va a corresponder
a el dP más 1.1 centímetros. Posteriormente el DC es 1.8, 2.8B, perdón. El, el DC corresponde al diámetro interno de la biela del lado de el cigüeñal, ¿sí? Ah, bueno, posteriormente el DC externo pues es el DC más una cierta tolerancia. El H1 va a ser 1.43 dB y el H2 finalmente 1.875 dB, ¿sí? Entonces, bueno, T va entre 3 y 4 milímetros. Se elige entre 3 y 4 milímetros. Va a ser el T que nos va a definir inicialmente el espesor de nuestra, bueno, el espesor principal del cuerpo de la biela. ¿Sí? Una vez que ya dimensionamos eso, pues ya prácticamente tenemos toda nuestra biela, ¿no? Ya tenemos el diámetro del perno, las diferentes H's, la L la calculamos inicialmente, el diámetro exterior de la parte del cigüeñal, el interno de la parte del cigüeñal. De igual manera ya tenemos las diferentes B's, que son los espesores. Ahora tenemos que calcular el momento de inercia de nuestra sección transversal de la biela, ¿sí? Recordemos que, bueno, para calcular el momento de inercia, pues esta es la fórmula, ya la conocen ustedes. Simplemente vamos a dividir a nuestra biela en diferentes secciones. Vamos a tener una biela en sección en forma de H, ¿sí? Y bueno, para poder calcular el momento de inercia, ya sea en X o en Y, pues tenemos que dividir en diferentes secciones, ¿no? En tres secciones sería aquí dividir nuestra biela, que sería 1, 2 y 3 rectángulos para poder calcular el momento de inercia en los dos ejes, ¿no? En X y en Y. Y bueno, las expresiones, pues esas ya las conocen ustedes, ¿no? Simplemente es hacer la sumatoria y posteriormente eh, obtener pues el momento de inercia como tal. Una vez que ya tenemos el momento de inercia, vamos a calcular el radio de giro, ¿sí? Se va a utilizar el radio de giro menor que obtengamos dependiendo de, bueno, utilizando los dos momentos de inercia. ¿Sí? El radio de giro va a ser K en X y K en y simplemente va a ser la raíz del momento de inercia sobre área en, bueno, el área total. Y bueno, de esta manera el radio de giro menor es el que vamos a utilizar para nuestros resultados. Eh, para obtener posteriormente el esfuerzo máximo de trabajo que va a tener, que va a estar experimentando nuestra biela, vamos a utilizar esta expresión. El momento máximo va a ser el esfuerzo de trabajo entre 1 más esta expresión, en donde K es el radio de giro que acabamos de calcular, L es el largo de la biela que ya sabemos desde el principio, y Q es el coeficiente de fijación de los extremos. Para saber qué Q es la que vamos a utilizar, debemos de hacer la siguiente consideración. Q va a depender del tipo de biela que nosotros estemos utilizando, si son extremos fijos o si son extremos libres, ¿sí? Entonces, en este caso, como es un motor del ciclo Otto, el tipo de extremos que va a tener, pues va a ser extremos fijos, ya que en la parte inferior está fijo al cigüeñal y en la parte superior está fija a el perno y a su vez al émbolo. Entonces, esta Q va a ser el factor que nosotros vamos a utilizar en el coeficiente de fijación de extremos. Y bueno, ya sabemos que ese es el esfuerzo de excedencia del material entre el factor de seguridad. Y bueno, con todo eso podemos obtener el esfuerzo máximo que podría soportar nuestra biela. Una vez que ya dimensionamos, ya calculamos todas las diferentes dimensiones, ya dibujamos, ya calculamos el esfuerzo
máximo. De igual manera ya podemos simular nuestra biela en ANSYS, ¿sí? Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el émbolo, lo mismo que tienen que hacer en el perno, solo que se me olvidó poner estos diagramas, aún así lo tienen que hacer. Bueno, van a hacer, pues, importar su modelo 3D y van a, pues, prácticamente describir la misma información, ¿no? Describir el tipo de condiciones frontera, definir el tipo de malla y el refinamiento y las diferentes características de la malla. Ah, Van a indicar dónde se aplican los soportes. Pues para la biela, los soportes lo vamos a aplicar en la cara, en esta cara, de, del, en ese extremo. Lo vamos a, en esa cara interna de ese extremo de la biela, y también la vamos a aplicar en esta pequeña sección, ¿sí? En los extremos laterales de nuestra biela. Esta cara interna me va a prevenir el movimiento hacia abajo, que va a ser, pues, prácticamente lo que hace el cigüeñal. Y estas caras laterales va a ser parte del cigüeñal que no le permite a la biela deslizarse hacia los lados, ¿no? Hacia el eje X o bueno, hacia el eje Y, ¿no? Sí, entonces de esta manera se aplican los soportes y las cargas. En este caso se le va a aplicar de esta manera, ¿no? Que esa manera sería la fuerza que está aplicando nuestro, nuestro émbolo a través del perno sobre la biela, ¿sí? Entonces, de esa manera tienen que aplicar sus soportes y su carga. Y bueno, finalmente, de nueva cuenta, vamos a obtener pues diferentes gráficas de colores que nos van a ofrecer diferente información, ¿no? Esfuerzos de excedencia, esfuerzos de von Mises, esfuerzos cortantes, deformación máxima, etcétera, ¿sí? Entonces, y bueno, nos da las gráficas de colores de la distribución pues de todo lo que querramos, de toda la información que querramos obtener, ¿no? Y bueno, de esta manera terminaríamos de, de calcular, dimensionar, diseñar y analizar nuestra biela.